¿Cómo están? Bueno, vamos a iniciar esta serie de videos cortos orientados, que los denominé lectura guiada. Y la idea de estos videos es poderles mostrar, digamos, una orientación de este material que yo les propuse para leer, ya que considero que está un poco denso para su lectura e interpretación, pero es importante que lo puedan realizar. Acá un poco presentarles a quienes escribieron este artículo que yo les propuse de lectura, que es el doctor Juan Godino y el Carmen Batanero de la Universidad de Granada. Ustedes si hacen una exploración sencilla, una investigación sencilla en Google, pueden profundizar sobre ellos, ¿no? Entonces acá yo decidí separar el texto en sus partes para poder ir analizándolo un poco más detenidamente. Acá en el resumen de este artículo nos habla de algunas ideas que yo remarqué ahí que me parecen importantes para tenerlas en cuenta, ¿no? Habla de que es necesario la articulación de las facetas institucionales y personales del conocimiento matemático. Y acá quiero hacer hincapié en que en una institución educativa, por supuesto, a veces la matemática tiene una forma de enseñarse, ¿sí?, que no es acorde a las ideas personales del conocimiento matemático que trae el estudiante. Entonces, ese desfasaje entre lo que la institución considera que debe enseñarse de matemática y lo que el estudiante trae en su bagaje personal y cultural, lo toma acá como un rasgo característico, ¿no?, que es necesario considerar. Además, le atribuye un papel clave a la actividad de resolución de problemas, ¿sí?, y a los recursos expresivos de estas resoluciones. Es decir, no solamente resolver problemas, sino analizar de qué manera el estudiante resuelve ese problema, a través de qué simbología, de qué lenguaje, que utiliza para resolver ese problema, ¿no? A eso se refiere de los recursos expresivos. Además, habla de unos supuestos pragmatistas y referenciales. Eso le dejo palabras, la pragmatista, para que ustedes puedan analizar, explorar, buscar su significado, y habla de que este modelo adopta como elemento clave una articulación de las diversas aproximaciones teóricas usadas en la didáctica de la matemática desde un punto de vista unificado. Este breve resumen nos intenta contar acerca de qué va a abordar este artículo, ¿no? En la introducción hace una breve introducción donde yo quiero rescatar esto, ¿sí? Y con lo que yo concuerdo, que dice que el fin específico de la didáctica de la matemática como campo de investigación es el estudio de los factores que condicionan los procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática y el desarrollo de programas de mejora de dichos procesos. Esto lo toma a nivel de investigación, pero nosotros como futuros docentes vamos a tener que ser investigadores de nuestras propias prácticas, ¿no? Y entonces esto es importante, que nosotros podamos investigar, estudiar estos factores que condicionan los procesos de enseñanza de la matemática en nuestros estudiantes, ¿no? Y estos enfoques nos dan herramientas teóricas para poder fundamentar nuestras prácticas. Por esto dice que Godino, en este caso, establece que la matemática debe considerar la contribuciones de las diferentes disciplinas, como la psicología, la pedagogía, la filosofía y la sociología, ¿no? Pero además debe tener en cuenta un análisis de la naturaleza de los contenidos matemáticos, es decir, por qué surgen los contenidos matemáticos, y cómo surgen a nivel
históricos, pero también cómo surgen en el aula, en la clase, ¿no? Eh, por eso habla de su desarrollo cultural y personal, y particularmente en el seno de las instituciones educativas, ¿no? Ahí tenemos dos palabritas más para trabajar, ontológico y epistemológico. Dice: este análisis ontológico y epistemológico es esencial para la didáctica de la matemática. Les dejo dos palabritas para que ustedes puedan avanzar en eso, ¿no? Ya que esto es difícilmente estudiar los procesos de enseñanza de objetos difusos e indefinidos, es decir, necesitamos conocer y definir bien los objetos matemáticos a los cuales vamos a abordar. Y habla de estas cuestiones filosóficas o interrogantes que nos podemos hacer nosotros como futuros docentes, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de los objetos matemáticos? ¿Por qué surge el concepto de fracción? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de su creación? ¿Para qué se crearon las fracciones? Entonces, eso es importante que nosotros como futuros docentes lo podamos interpretar y conocer. Además, ¿qué papel juega la actividad humana y los procesos socioculturales en el desarrollo de las ideas matemáticas? Sabemos muy bien que aprendemos mejor en grupo. Sabemos que aprendemos mejor matemática o cualquier contenido en interacción con el otro. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Además, ¿las matemáticas se descubren o inventan? Son preguntas puntuales que tenemos que hacernos a la hora de abordar una práctica de este tipo, ¿no? Las definiciones formales y los enunciados permiten el significado integral de los conceptos. ¿Y cuál es el papel que juegan en el significado de los objetos matemáticos, sus relaciones con otros objetos? Es decir, cómo la proporcionalidad, que es un objeto matemático, puede relacionarse con otros contenidos, con otros objetos matemáticos, como el concepto de función y todo esto, ¿no? Entonces necesitamos nosotros poder conocer esas relaciones e interpretarlas, ¿no? Además, esas representaciones simbólicas que yo puedo hacer, ustedes saben muy bien que el concepto de fracción puedo realizarlo, puedo interpretarlo de diferentes maneras, de manera simbólica, de manera gráfica. Entonces, esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, ¿no? También nos establece que no hay un paradigma unificado ni consolidado dominante en este momento en cuanto a la didáctica de la matemática, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que hay algunos conceptos que están usados, pero no están aún tan clarificados ni depurados, ¿no? Entonces, para progresar en esta investigación que nosotros tenemos que hacer como futuros docentes de nuestras prácticas de enseñanza, nos propone articular tres facetas implicadas en este proceso, ¿no? La faceta ontológica, otra palabrita interesante para que ustedes la busquen, la epistemológica, que ya hablamos anteriormente, la sociocultural e instruccional. Esas facetas es necesario poder identificarlas, ¿no? Esto después lo desarrolla en el cuerpo de este artículo publicado, ¿no? Además que debemos saber que existen aún diversos paradigmas en relación a la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el de realismo y pragmatismo, el de cognición individual e institucional, el constructivismo y el conductismo. Entonces, desde este artículo nos proponen algunas herramientas teóricas para poder interpretar la enseñanza de la matemática desde estos enfoques.